Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Small Town, Maine, la policía busca al asesino de una joven madre durante 20 años. Esperan que la tecnología los ayude con su perseverancia. Un estudiante desaparece camino a clases. Adiós. Exigen un rescate. ¿Se trata de un secuestro, un juego delictivo o algo más siniestro? Los detectives del estado de Washington deben encontrar la manera de desenmascarar a un asesino que conoce sus procedimientos y se les escapa de las manos. Los crímenes pasionales a veces pueden conducir a los investigadores directamente al asesino. Pero cuando las pistas son pocas y difusas, los detectives saben que están en busca de algo que no es emocional. Un asesino que mata a sangre fría. Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos A Sangre Fría. Norris Walk, Maine, 23 de noviembre de 1976. Un policía descubre un auto entre los pastizales cerca de River Road. El motor aún estaba en marcha. No había nadie cerca. El oficial informó sobre el número de la matrícula. Le comunicaron que el auto había sido denunciado como desaparecido por su dueño, Bogan Stevens. Stevens dijo que le había prestado el auto a su novia esa misma noche para hacer unas compras, pero nunca había regresado. Dentro del vehículo, el oficial descubrió sangre en el asiento del acompañante. Bogan Stevens fue llamado para que acudiera al lugar. El oficial continuó examinando el vehículo. Dentro del maletero descubrió el cuerpo de una mujer cubierto parcialmente con una chaqueta. Solo llevaba puesto un par de calcetines. Las investigaciones de homicidios en zonas rurales están a cargo de la policía estatal. Después de ser notificados, los investigadores comenzaron a buscar pruebas en la zona. Cuando Stevens llegó con un amigo, dijo que efectivamente era su auto. Su amigo tuvo que identificar a la víctima del maletero. Se trataba de la novia de Stevens, Janet Baxter, de 30 años. Como Stevens estaba perturbado, se le permitió dejar el lugar. El detective de la Policía Estatal de Maine, Chick Love, continuó con la investigación. En el auto encontramos los comestibles que ella había comprado esa noche en la tienda. Encontramos también el recibo de compra, y eso fue lo que nos indicó en qué almacén estuvo y en qué momento. La autopsia reveló que a Janet Baxter le habían disparado en la cabeza y en el pecho con un arma calibre 22. También había sido violada. Se tomaron muestras biológicas de su cuerpo para ser analizadas en unos cristales conocidos como portaobjetos. Las balas y los portaobjetos fueron llevados al laboratorio forense para ser analizados. El auto que había conducido Janet también fue sometido a numerosas pruebas. Los peritos inspeccionaron el exterior y descubrieron varias huellas digitales. Un cabello fue extraído del maletero. Los posteriores análisis determinaron que no era de Janet Baxter.
Esperando encontrar testigos, los detectives comenzaron a cubrir la zona cercana a River Road. Una residente, Clarice Merrill, dijo haber visto algo extraño la noche anterior. Cuando conducía hacia su casa, Merrill vio dos vehículos estacionados fuera del camino en el mismo lugar en que fue encontrado el cuerpo de Janet Baxter. Uno de los autos era un Volkswagen amarillo. Merrill creía que el otro auto era un Ford LTD. En su interior vio a un hombre y a una mujer. La mujer parecía estar dormida. Merrill ayudó a dibujar un identikit del hombre del Ford LTD mientras la policía se esforzaba por localizar el auto amarillo. Gracias. En la mayoría de los homicidios, los cónyuges y allegados siempre son considerados como sospechosos. El novio de la víctima, Vaughan Stevens, fue interrogado detalladamente al día siguiente. Accedió a someterse a una prueba poligráfica. Le dijo a la policía que Janet Baxter trabajaba como enfermera y que recientemente se había divorciado en malos términos. No, cariño, regresa a la cama. Ella tenía la custodia de su hija Julie. Déjame ayudarte con eso. Alrededor de las 9:30, Janet decidió ir a la tienda. Como el auto de Stevens estaba bloqueando la salida, él le dio sus llaves. ¿Por qué no te llevas el mío? De acuerdo. Bien. Janet le dijo que volvería en unos minutos. Alrededor de la medianoche, llamé a la policía. Cuando ella no llegó, él llamó a la policía. El polígrafo indicó que Stevens decía la verdad. Los detectives también interrogaron al ex esposo de Baxter. Detective Chiclov, investigamos un homicidio. Pero él tenía una sólida coartada y fue descartado como sospechoso. Estaba trabajando. Los investigadores continuaron registrando la zona en busca de un Volkswagen amarillo. Buenas tardes. Detective Chiclov, quisiera hacerle algunas preguntas. Un residente local, Galen Lessard, tenía un auto parecido. Mire, oficial, yo no tengo nada que ver. Cuando le preguntaron, no cooperó y se negó a ser interrogado. Tienen a la persona equivocada. Deben buscar en otro lugar. Adiós. Los investigadores revisaron los antecedentes de Lessard. Aunque nada en sus antecedentes indicaba que era capaz de matar a alguien, los investigadores descubrieron que tenía amigos en el pueblo. Sus antecedentes contaban una historia diferente. Uno había sido sospechoso de matar a un colega hacía 5 años. Otro se parecía levemente al identikit que Merrill le había ayudado a hacer a la policía. Pero ninguno de estos hombres quería hablar con las autoridades. La investigación amenazaba con detenerse. El 28 de noviembre, casi una semana después del asesinato, un oficial vio un auto blanco estacionado exactamente en el mismo lugar donde había sido encontrado el cuerpo de Janet Baxter. El hombre estaba fuera del auto. Parecía estar buscando algo. El oficial anotó la matrícula y se marchó. Los investigadores revisaron la matrícula y descubrieron que el auto le pertenecía a un hombre llamado Albert Cochran. Sus antecedentes revelaron que Cochran había estado en la prisión de Illinois tras declararse culpable del asesinato de su esposa en 1964. A pesar de haber recibido una sentencia de 50 a 75 años, salió bajo palabra tras 12 años. En 1976, su libertad condicional fue trasladada al mismo pueblo de Maine donde Janet Baxter vivía. Cochran fue llamado para ser interrogado. Declaró que la noche del asesinato estaba fumando marihuana y bebiendo con 3 desconocidos en el estacionamiento de una taberna local. Lo invitaron a una fiesta, pero no quería dejar su auto cerca de la taberna, así que lo llevó al estacionamiento de un supermercado, al mismo que Janet Baxter había ido la noche en que fue asesinada. Cochran dijo que se subió al auto de uno de los desconocidos, pero lo hizo detenerse y se bajó porque le parecía sospechoso. Dijo que luego caminó varios kilómetros hasta la casa de su hermano en Norwich Walk. En el camino, dijo que vio a la policía en la zona cercana a River Road.
Necesito un poco de su cabello. Aunque se negó a una prueba poligráfica, los investigadores le tomaron muestras de su cabello y huellas dactilares para compararlas con las pruebas recogidas anteriormente. Relájese. Las huellas dactilares de Cochran fueron examinadas y comparadas con las encontradas en el exterior del auto donde fue encontrada Baxter. Las muestras de su cabello se compararon con el cabello encontrado en el maletero del auto. Ni las huellas dactilares ni las muestras de cabello coincidían. No había pruebas físicas que indicaran que Cochran fuera el asesino. La investigación se detuvo. Durante los próximos 20 años, el caso le fue asignado a decenas de detectives. Cada uno encontraba un callejón sin salida debido a la falta de pruebas físicas. En 1996, el caso le fue pasado al detective de la Policía Estatal, Mike Mitchell. Tras revisar los expedientes, Mitchell visitó a los padres de Janet Baxter. El detective Mike Hola. Mitchell. ¿Cómo está, señor Mitchell? Policía Estatal. El detective se había criado cerca de Norwich Walk y estaba en la secundaria cuando ocurrió el asesinato. Señora McLeary y señor McLeary, soy detective de la Policía Estatal de Maine. Les prometió que haría todo lo posible para resolver el caso. Si en algún momento quieren hacerme alguna pregunta, no duden en llamarme. Mitchell comenzó a revisar los pasos de los investigadores anteriores. Les sorprendieron los cabos sueltos presentados por el propietario del Volkswagen amarillo, Galen Lessard, y sus amigos, quienes se negaron a hablar con la policía. A pesar de esos temas sin resolver, decidió volver a intentarlo con Albert Cochran. Algunos detectives creyeron que Albert Patrick Cochran era sospechoso y responsable del asesinato de Janet Baxter. Algunos detectives creyeron que era otro grupo de personas que andaban juntas. Lo que hice fue tomar todos los nombres de los posibles sospechosos que habían sido interrogados y que no habían estado en la zona, y los escribí en una hoja y le di prioridad a los que parecían más sospechosos que los demás. Y Albert Patrick Cochran encabezaba la lista. Para armar su caso, Mitchell primero inventarió las pruebas que habían sobrevivido al paso de los años. Se comunicó con el químico forense de la Policía Estatal de Maine, Chris Montaña. Mis únicas dos tareas eran ver las pruebas que habían sobrevivido luego de 20 años y reconstruir las notas y el trabajo que se había hecho hace 20 años y juntar la información para relacionar al sospechoso al que el detective Mitchell consideraba el asesino de Janet Baxter. Ahora veamos lo que obtuviste. Buscando entre las cajas con las pruebas, los investigadores hallaron los portaobjetos originales. Uno parecía vacío, pero se pensó que probablemente contenía restos de las muestras biológicas tomadas del cuerpo de la víctima. Si la muestra estaba intacta, podría ser posible extraer el ADN, una técnica que no existía hacía 20 años. Bajo el microscopio, el portaobjetos sorprendió a todos, revelando la presencia de la muestra biológica obtenida de Janet Baxter. Ambos contenían esperma. Wow, los veo. Ahora los investigadores debían obtener una muestra de ADN de Cochran. No tuvieron que ir muy lejos para encontrar lo que buscaban. La muestra del cabello de Cochran recogida en 1976 también estaba archivada. ¿Pero un cabello sería un material útil para una prueba de ADN? El especialista forense en ADN, David Munich, realizó la tarea. Estas muestras eran conocidas como muestras de cabello. Cuando fueron tomadas, se las arrancaron de la cabeza y había algo de piel adherida a la raíz, contrariamente a los cabellos que son cortados o que naturalmente caen de la cabeza. Ambas muestras eran suficientes para realizar un análisis de ADN. Cuando las pruebas concluyeron y se compararon, los resultados fueron sorprendentes.
El ADN mostraba que solo había una posibilidad entre 37.000 millones de que el asesino de Janet Baxter hubiera sido alguien más que Albert Cochran. Munich llamó al detective Mitchell y le dio las noticias. Cuando las pruebas coincidieron, recuerdo que estaba conduciendo, tomé el teléfono de mi auto y tan solo no pude creerlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando oí esto. Fue algo difícil de olvidar. ¿Tiene alguna idea de la fecha de nacimiento? Es en marzo, creo que el 17 de marzo de 1938, tal vez. Tiene aproximadamente 62 años. Pero ¿dónde estaba Albert Cochran? ¿Puede repetirme el apellido? Cochran, C-O-C-H-R-A-N. Los registros de la computadora indicaron que estaba viviendo en Stuart, Florida. Señor Cochran. La mañana del 17 de marzo de 1998, el detective Mitchell y la policía de Florida arrestaron a Cochran en su casa. Oigan, no tengo nada que ver con esto. Fue extraditado a Maine para ser juzgado por el asesinato de Janet Baxter. Basándose en las pruebas recogidas hacía más de 21 años, los detectives creyeron que Cochran había visto a Janet Baxter sola en el estacionamiento vacío de una tienda. Motivado por su historia previa de violencia, Cochran aprovechó la oportunidad de secuestrar a su víctima. Luego la violó y la mató. El 20 de marzo de 1999, al jurado le tomó solo 2 horas y media encontrar a Albert Cochran culpable de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, esta vez sin la posibilidad de salir bajo palabra. Aberdeen, Dakota del Sur, 8 de mayo de 1985. Michael Kinney, de 20 años, dejó la casa en la que vivía con su madre, Sandra McNeil, para ir a clases a la universidad. Sí, estuve trabajando en eso. Luego regreso. Está bien. Adiós. Adiós. Cuando Michael no regresó a la mañana siguiente, su madre se preocupó. Decidió buscar a su hijo. Cerca de la casa encontró el auto de Michael estacionado junto al camino. Michael no estaba. Sandra McNeil se comunicó con la oficina del alguacil. El alguacil Mark Milbrand del condado de Brown fue asignado para investigar la desaparición. Estábamos preocupados porque el auto de Michael Kinney fue encontrado muy cerca de su casa y asumimos que habían pasado de 24 horas a 30. Ese tiempo transcurrió aproximadamente. Al día siguiente, Sandra McNeil recibió una misteriosa llamada telefónica de un hombre que no se identificó. Le dijo que fuera a una taberna de Aberdeen esa misma noche y que buscara un sobre debajo del teléfono público si quería saber lo que le había pasado a su hijo. Bien. Le dijo que no le avisara a la policía. La madre de Kinney fue a la taberna y encontró un sobre escondido debajo del teléfono público. Adentro había una nota exigiendo $200,000 a cambio de su hijo. A pesar de la advertencia del secuestrador, Sandra McNeil le entregó la nota a los investigadores para que buscaran pistas. El oficial del Departamento de Homicidios de Dakota del Sur, Doug Lake, fue llamado para ayudar en la investigación. Su prioridad era encargarse de las dificultades de obtener el dinero. El dinero del rescate era de la madre de la víctima. Fue un día viernes, luego de que el banco había cerrado y los oficiales, los investigadores, fueron a distintos bancos de la ciudad y recogieron todo el dinero que pudieron.
3 días después de la desaparición de su hijo, la madre de Michael Kinney recibió una segunda llamada telefónica. Hola. Esta vez los investigadores estaban escuchando. ¿Mi hijo está bien? El secuestrador le dijo a Sandra McNeil que fuera con el dinero a un parque de Aberdeen a las 9 de la noche. Los investigadores rastrearon la llamada hasta una cabina telefónica, pero el secuestrador colgó y desapareció antes de que la policía pudiera acercarse. El teléfono no tenía huellas dactilares. Vaya al parque Melgard. Aguarde un minuto, lo apuntaré. ¿Mike está bien? Está bien. ¿Puedo hablar con él? No hasta que tenga el dinero. Los investigadores estudiaron la cinta. El secuestrador dijo que Michael estaba bien, pero no lo dejaría hablar con su madre hasta que hubiera pagado el rescate. El secuestrador describió la ropa de Michael para confirmar su amenaza. Los investigadores creyeron que no tenían otra elección más que seguir las exigencias del secuestrador. El dinero para el rescate se colocó en fajos dentro de una maleta. Los investigadores también ocultaron un dispositivo de seguimiento. Una mujer policía encubierta hizo la entrega del dinero del rescate según lo planeado. Momentos más tarde, la maleta fue recogida por un hombre que huyó con más de lo que había pedido. La policía lo siguió rápidamente. El sospechoso condujo hasta una casa donde estacionó el Oldsmobile azul que conducía. Llevó la maleta que contenía el dinero del rescate a un Camaro rojo y se encontró con una mujer desconocida que salió de la casa. Guiados por el mecanismo de seguimiento que se hallaba en la maleta, los oficiales siguieron a los sospechosos a través de la frontera con Minnesota. ¡Ay, ustedes dos! ¡Las manos en alto! A la entrada de Minnesota, una barricada evitó que se fugaran. ¡Salgan del auto muy lentamente con las manos en alto! Les ordenaron salir del auto y los arrestaron. El conductor fue identificado como Todd Miller, de 19 años. La acompañante era su hermana, de 17 años. Los oficiales extrajeron la maleta de la cajuela del Camaro. Aquí tenemos algo. El auto fue examinado minuciosamente en busca de pruebas, pero no había signos de Michael Kinney o pistas sobre su paradero. El dinero. Sí, le digo la verdad. Los investigadores interrogaron a los sospechosos por separado. Tras un riguroso interrogatorio, los investigadores creyeron que la hermana de Miller parecía no tener idea ni de la desaparición de Kinney ni del dinero del rescate. Ella fue liberada. Todd Miller le dijo a la policía que un traficante de drogas llamado Bob Jacobs le pidió que recogiera una encomienda y se la diera en Minnesota. Miller dijo que a cambio, Jacobs había prometido ayudarlo económicamente. Cuando le preguntaron si conocía a Kinney, Miller dijo que era un buen amigo, pero que no tenía idea de que el empleo de Jacobs estuviera relacionado con la desaparición de Kinney. La historia de Miller le dio a los investigadores una oportunidad. Lo utilizarían como señuelo para detener a un narcotraficante. Le devolvieron el dinero del rescate y lo llevaron al lugar donde se haría la entrega. Jacobs nunca apareció. Los detectives volvieron a llevar a Miller a la estación de policía. Al día siguiente, Miller admitió que la historia sobre Jacobs era una mentira.
el secuestro había sido un fraude. Asegurando que había sido idea de Michael Kinney, Miller explicó que había ayudado a preparar el plan. Miller dijo que era amigo de Kinney desde la escuela secundaria. Alegó que Kinney tenía problemas con las drogas y que quería mudarse a Canadá. Miller declaró que accedió a fingir un secuestro para ayudar a Kinney económicamente para que así pudiera mudarse. Los detectives sometieron a Miller a una prueba intensiva con un polígrafo. Solo dígame si lastimó a Michael Kinney. Los resultados parecían demostrar que lo que había dicho era cierto. ¿Su nombre es Todd Miller? Sí. Eso significaba que Michael Kinney estaba vivo y escapando. Se consiguió una orden para arrestarlo. Los detectives interrogaron a la novia de Kinney. Ella les dijo que había estado con Michael la noche anterior a que desapareciera. Él la había dejado en su casa luego de haber salido a comer una pizza y tomar un refresco. Ella no lo había visto ni había sabido de él desde entonces. Semanas más tarde, un granjero de Aberdeen descubrió algo estremecedor. Tras notar un hedor que provenía de un galpón abandonado en su propiedad, entró al lugar. Allí encontró un cuerpo. La policía acudió inmediatamente al lugar. Aunque el cuerpo estaba muy descompuesto, los investigadores encontraron señales de 3 heridas de bala y parecía que la víctima había recibido un fuerte golpe en la cabeza. El granjero no sabía ni quién era la víctima ni cómo el cuerpo había llegado a su galpón. Mediante pruebas dentales, la policía pronto descubriría la identidad de la víctima. Habían encontrado a Michael Kinney. Nos sorprendimos mucho. Repentinamente pasamos de investigar un fraude a un secuestro seguido de un asesinato, un homicidio. En la autopsia, la causa de la muerte se determinó como una herida de bala en la aorta. Fibras probablemente de una alfombra fueron tomadas de la ropa de la víctima. Se estimó que estaba muerto hacía unas 2 o 3 semanas. Posiblemente desde el momento en que desapareció. Con Michael Kinney muerto, la investigación se centró nuevamente en Todd Miller. Para los investigadores era evidente que él era el asesino. Pero ahora debían probarlo. Para determinar si había escrito la nota del rescate, regresó a la estación de policía para hacer unas muestras de escritura. Mientras aguardaban los resultados, obtuvieron una orden para registrar el auto de Miller. Los investigadores descubrieron que el Oldsmobile azul que Miller había utilizado para recoger el dinero del rescate había sido lavado recientemente. Sin embargo, los detectives pudieron encontrar 2 cabellos que habían sobrevivido a la limpieza. También se recogieron fibras del maletero. Luego, el interior del maletero fue tratado con luminol. Este proceso reveló la existencia de sangre. Pero las muestras estaban muy deterioradas para analizarse. Las muestras se enviaron al analista del laboratorio de homicidios Rex Reese para ser comparadas. Reese comparó las fibras obtenidas de la ropa de Kinney con las extraídas del maletero del vehículo de Miller. Había una combinación de fibras que constituían el cobertor del maletero. Había fibras sueltas en la parte metálica o base y en el fondo del maletero. Estas eran rayón negro, sintéticas, fibras textiles que comprendían el cobertor. En la ropa del señor Kinney había varias de estas mismas fibras negras. Aunque las pruebas lo incriminaban, eran solo pruebas circunstanciales. Los investigadores necesitaban pruebas físicas que aseguraran que Michael Kinney había estado en el maletero del auto de Miller. Reese luego comparó los 2 cabellos extraídos del maletero del Oldsmobile con los tomados de la cabeza de Kinney durante la autopsia.
Pero Reese solo pudo hacer una comparación general. Los cabellos recogidos del maletero estaban muy dañados para hacer un análisis concluyente. Los cabellos estaban muy dañados cerca de la raíz o cerca del cuero cabelludo, así que no pudimos ver la estructura de las raíces, pero tenían unas características de cabello humano muy similares a las del señor Kinney. El análisis de Reese ayudó a los investigadores a construir el caso. Pero aún no era suficiente. Los expertos estudiaron cuidadosamente la escritura de Miller. Las características únicas presentes en la nota del rescate coincidían con la muestra de Miller. Señor Miller. Sí. A pesar de su objeción, Miller fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. Los detectives determinaron que Miller quería ayudar a su padre a salir de sus problemas económicos. Acudió a la persona a quien llamaba su amigo. La noche del 8 de mayo de 1995, Michael Kinney dejó a su novia y partió hacia su casa. La policía creyó que su amigo le pidió que se detuviera. Hola, Todd. ¿Cómo estás, Michael? Completamente ignorante de lo que le iba a suceder, Kinney fue un blanco fácil para la violencia a sangre fría que Miller había planeado. ¿Qué haces con ese revólver? Tras golpear a Kinney en la cabeza, Miller lo cargó en el maletero de su auto y se fue rápidamente del lugar. Miller condujo hasta una granja apartada donde le disparó y mató a Kinney, quien aún estaba inconsciente. Para cubrir sus huellas, Miller ocultó el cuerpo en un galpón abandonado. Luego regresó a su casa y puso en marcha su plan para extorsionar a la madre de Kinney. En el juicio, Todd Miller fue hallado culpable de homicidio en primer grado, secuestro, posesión de dinero del rescate y falsificación. Recibió 2 cadenas perpetuas más 20 años de prisión. En una comunidad cercana a Preston, Washington, otro caso de una persona desaparecida terminaría en una muerte. El 4 de septiembre de 1996, Rex y Shirley Wren informaron que su hijo James Brad, de 35 años, había desaparecido. ¿Cuál es su nombre? James Wren. Le dijeron a la policía que su compañero de cuarto, Emmett Marcel, era muy violento. Tiene cabello castaño. Los padres dijeron que hacía 2 meses, Marcel se enojó con su hijo cuando los dos estaban trabajando en la casa que compartían. ¿Emmett? Sí, señor. Wren se fue de la casa para que Marcel se calmara. Cuando Wren regresó esa noche, Marcel le disparó en la pierna. ¡Oh, Dios mío! Su hijo se negó a denunciarlo. La información fue suficiente para que la policía abriera una investigación por una persona desaparecida. Gracias por venir. La investigación reveló que la policía había ido a la residencia de Marcel y Wren varias veces para solucionar disputas entre ambos hombres. El 10 de agosto, un mes después del disparo, Wren llamó a emergencias para denunciar formalmente a Marcel por otro incidente. Nunca más lo volvieron a ver. El detective Danny Gula del Departamento de Policía del Condado de King encabezó la investigación para ubicar al desaparecido. La última vez que lo vieron, estaba con un oficial del condado de King. Había habido un incidente en la casa y el sargento Bachmeyer, el encargado de la patrulla, acudió a la casa y entonces lo llevó hasta la estación de policía. Gula comenzó repasando el informe que realizó el oficial sobre los incidentes del 10 de agosto. El mismo mostraba que el sargento Matt Bachmeyer había llevado a Wren a una estación de policía cercana, le había tomado una declaración y lo había dejado ir. En busca de más información, el detective Gula llamó por teléfono al sargento Bachmeyer. Mientras esperaba una respuesta, continuó con su investigación. Interrogó a los vecinos de Wren.
Uno de ellos, Richard Pettigrew, recordó que la última vez que vio a Wren había sido el 10 de agosto. Afirmó haber visto a Wren irse en una patrulla luego de una pelea entre Wren y su compañero, Emmett Marcel. Es una persona muy violenta. Richard describió a Marcel como una persona violenta y peligrosa. Todos los vecinos creyeron que Marcel tenía algo que ver con la desaparición de Wren. Le dejaré mi tarjeta. El detective Gula ingresó el nombre de Marcel en la base de datos del Departamento de Policía. Marcel había sido detenido recientemente en Tacoma por una infracción de tránsito. Verifiquen la matrícula. Para los investigadores era hora de ir a ver al principal sospechoso de la desaparición de James Wren. ZCU. ¿Se llama Emmett Marcel? Sí. Marcel accedió a una prueba poligráfica. Parecía despreocupado y afirmó no saber dónde podía estar Wren. No. ¿Mató o no mató a James Wren? La mañana del 10 de agosto, el día que Wren fue visto por última vez, Emmett dijo que estaba con un amigo en Tukwila, Washington. Aunque el polígrafo indicaba que decía la verdad, los investigadores no estaban convencidos. Obtuvieron una orden para registrar el auto de Marcel. En el piso, los investigadores descubrieron un frasco con píldoras con el nombre de Wren escrito en él. También hallaron un martillo con una sustancia marrón rojiza. En el laboratorio se analizaron las muestras de la sustancia marrón rojiza, pero no se obtuvieron resultados conclusivos. Las muestras estaban muy deterioradas. El caso contra Marcel parecía conducir a ninguna parte. Se consiguió una orden de allanamiento para la casa de Marcel y Wren. ¿Vieron algo fuera de lo normal? Adentro, una mancha sospechosa sobre la alfombra atrajo la atención de los investigadores. Tomaron muestras de la mancha con unos hisopos. Los detectives esperaban que fuera la pista que buscaban. Creemos que esta es una prueba muy importante. La enviamos al laboratorio para que la analicen. Lo que descubrimos es que se trata de sangre bovina. Sin pruebas materiales que relacionaran a Marcel con la desaparición de Wren, fue descartado como sospechoso. Esperaban que el oficial Buckmeyer, quien había tomado la declaración de Wren el 10 de agosto, pudiera ayudarlos con la desaparición. Gracias por venir. Luego de varias semanas, Buckmeyer finalmente se comunicó con los detectives y fue interrogado. Se disculpó por la demora diciendo que estaba bajo mucha presión debido a que su casa había sido asaltada e incendiada recientemente. De hecho, explicó que cuando respondió a la llamada del servicio de emergencias el 10 de agosto, reconoció a Wren. Le digo que me disparó. Estoy muy preocupado. Buckmeyer estaba seguro de que Wren fue la persona que vio huir de su casa justo después de haberse incendiado. Cuando Wren hizo su denuncia, Buckmeyer lo relacionó con el incendio. Wren admitió el delito, pero tras escribir su confesión, Wren huyó de la estación de policía. Para el detective Gula, la historia de Buckmeyer parecía muy extraña. Como sabe, la gente no escapa fácilmente de una estación de policía, especialmente cuando esta persona acaba de admitir que ha incendiado su casa. Aunque no estaba claro si Buckmeyer estaba involucrado en la desaparición de Wren, los detectives decidieron investigar el robo y el incendio de su casa. El detective Gula se contactó con los investigadores de incendios del Departamento de Policía de Renton, que habían acudido a la casa de Buckmeyer cuando ocurrió el incendio. Luego de haber creído que el motivo del incendio había sido la venganza de un delincuente, ahora estaban convencidos de que Buckmeyer había provocado el incendio. El incendiario había colocado bengalas dentro de unos recipientes plásticos para comenzar el incendio. Un método que le daría al perpetrador mucho tiempo para irse del lugar antes de que comenzara el incendio. La investigación reveló que muchas cosas, incluyendo alhajas, revistas de edición limitada, discos compactos y chaquetas de cuero,
habían sido sacadas de la casa antes del incendio y habían sido almacenadas en el garage para evitar que se dañaran. La detective Sue Peters del Departamento del Condado de King también trabajó en la investigación. Básicamente, los detectives de la policía de Renton estaban preocupados y pensaban que Bachmeier posiblemente era un sospechoso porque una de sus vecinas había visto a quien creyó que era el sargento Bachmeier irse en su motocicleta en medio de la noche y luego, unos minutos más tarde, su casa se incendió. Debido a las dudosas circunstancias, la compañía de seguros de Bachmeier se negó a pagarle a menos que se sometiera a una prueba poligráfica, algo que se negó a hacer. Deme su pistola y también entrégueme su placa. Le quitaron la placa y el arma y fue suspendido del departamento. Ahora era el principal sospechoso de la desaparición de Wren. Se obtuvo una copia de la confesión que Wren le había hecho al sargento Bachmeier. En cada página estaba la firma de Wren. La declaración y las firmas, sin embargo, parecían estar escritas con diferentes letras. Pero no era inusual que un investigador escribiera una historia y que el sospechoso la firmara. Para estar seguros, la confesión se le envió a un perito calígrafo. Los peritos determinaron que las firmas al pie de cada página eran las de Wren, mientras que la declaración estaba escrita por Bachmeier. Pero el análisis reveló algo más interesante. Aunque toda la declaración estaba escrita con el mismo color de tinta, otro tipo de tinta había sido utilizado para escribir las dos primeras páginas, las relacionadas con la queja de Wren acerca de Med Marcel. Pero las páginas 3, 4 y 5 estaban escritas con otro bolígrafo. Esas páginas contenían la confesión del incendio y del robo. Para los investigadores, un nuevo cuadro estaba emergiendo. Se obtuvo una orden para registrar la patrulla que el sargento Bachmeier había utilizado la noche del 10 de agosto. Se encontraron pequeñas manchas marrón rojizas en el asiento trasero y en el apoyabrazos de la patrulla. Se quitó el tapizado del asiento trasero. Los investigadores se sorprendieron al descubrir una mancha mucho más grande en la goma espuma. Parecía una gran cantidad de sustancia que había filtrado a través del tapizado hacia el interior del asiento. Se llevaron muestras de ambas manchas al laboratorio. Todas dieron positivas en cuanto a sangre humana. Cuando lo confrontaron con las pruebas, Bachmeier dijo que Wren había tenido una hemorragia nasal en la patrulla. Video policial. La policía no le creyó. Los peritos idearon un sistema para determinar la cantidad de sangre que dejaría una mancha tan grande debajo del asiento de la patrulla. Utilizando diferentes cantidades de sangre humana para cubrir los asientos traseros de patrullas similares, los criminólogos estudiaron el rango de absorción de la goma espuma y la cantidad de sangre necesaria para realizar una mancha del mismo tamaño. Determinaron que se precisaba un mínimo de 200 mililitros o casi una taza de sangre, mucho más de lo producido por una hemorragia nasal. Los peritos debían probar que la sangre de la patrulla provenía de Wren. Pero sin un cuerpo, no tenían muestras para comparar. La química forense Kim Daddy se encargó de solucionar el problema. Sus dos padres biológicos aún vivían y nos dieron muestras de sangre. Nuestra unidad de ADN tomó las muestras de su madre y de su padre biológicos y las comparó con las del asiento del vehículo de Bachmeier. Los análisis de ADN mostraron que la sangre de la patrulla de Bachmeier provenía de un hijo biológico de Rex y Shirley Wren. Aún sin un cuerpo, las pruebas ahora incriminaban al sargento Matt Bachmeier por el homicidio de James Wren. El veterano oficial de policía fue arrestado. Si quedaba alguna duda, fue disipada el 2 de febrero de 1997, a menos de 3 meses de que Bachmeier fuera arrestado. Huesos y fragmentos de ropa fueron hallados cerca del apartado camino sin salida en el parque Cougar Mountain.
Entre los restos más identificables había un cráneo y tejidos azules, blancos y rojos. Se encontraron las llaves de las rejas del parque en el llavero de Bachmeier. La policía creyó que el plan del sargento Bachmeier para hacer dinero fácilmente fingiendo el tonto incendio de su casa no dio resultado cuando la compañía de seguros sospechó. Él debía probar que estaban buscando al culpable. Ren se convirtió en una pieza de su diabólico plan. El sargento Matt Bachmeier fue hallado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de salir bajo palabra. Los asesinos que matan sin remordimiento y cuyos motivos son confusos pueden frustrar los esfuerzos de los detectives para solucionar un caso. Pero una investigación tenaz, sumada a la paciencia y a los métodos científicos de los laboratorios de homicidios que avanzan día a día, pueden dar buenos resultados sin importar con cuánta sangre fría se haya cometido un crimen.